Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día, 1 de febrero, escuchamos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos y le dice: «Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: «Talita cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este largo evangelio, San Marcos nos narra 2 episodios con un profundo simbolismo. Se nos habla de 2 mujeres, la pequeña hija de Jairo y la mujer adulta, que representan ciertamente al pueblo de Dios. Los 12 años de edad de la niña y los 12 años de duración del padecimiento de la mujer adulta remarcan este simbolismo. 12 son las tribus de Israel, es decir, todo el pueblo de Dios. La pequeña representa al pueblo sometido a la ley y que ya no tiene vida. La mujer adulta representa al Israel excluido por la misma ley y que está a punto de morir. Su flujo de sangre indica, entre otras cosas, que la vida se le escapa. Tengamos en cuenta también que la mujer adulta, antes de su encuentro con Jesús, ha recurrido a muchos médicos y gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Su condición ha solo empeorado. Es el pueblo de Dios que no encuentra su salud porque no atiende la palabra de Dios, que Él mismo le manda por medio de profetas. Está muriendo porque cierra el oído y el corazón a su voluntad y se niega a aliviar el sufrimiento de sus hermanos, y no imita a Dios, que los salvó de Egipto, que los ha rescatado y ha cuidado muchas veces de ellos. Esta mujer descubre en Jesús la esperanza de su sanación. La ley le decía que era impura por su pecado y que solo Dios podía sanarla, pero a la vez, por su impureza, le prohibía acercarse a Él. Un camino sin salida. Jesús la consuela dándole paz y salud. Ella le cuenta toda la verdad de su vida y Jesús le muestra solamente compasión.
romper con la antigua ley y la lógica de los premios y los castigos y atreverse a creer en el amor gratuito de Dios, en el consuelo de Dios ofrecido en Jesús, la lleva a recobrar la vida. Dios le hace experimentar que es hija querida, que debe acercarse a la fuente de la salud para obtener lo que necesita gratuitamente. ¿Y tú dónde buscas tu salud? ¿En tu propia imagen de Dios que te has creado o en el Dios que Jesucristo te revela? ¿En tus méritos o en la gratuidad de la misericordia de Dios? ¿En la venganza o en el perdón? ¿En raras doctrinas o en la clara palabra del Hijo de Dios? La pequeña de 12 años que finalmente muere es levantada por Jesús, vuelta a la vida, incluso ahí donde ya no hay vida, donde la ley ha condenado toda esperanza de salvación, donde solamente hay huesos secos y corazones atrofiados. Jesucristo es capaz de rescatar. Su resurrección es nuestra resurrección si tenemos fe cuanto un granito de mostaza. Hoy el Evangelio nos invita a la esperanza, pues abriéndonos a Cristo y permaneciendo en Él, somos sanados, rescatados y llenos de la vida eterna de Dios. Paz y bien, que Dios te bendiga.